Fíjense bien cómo digamos, este acuerdo 592 espera que nosotros formemos alumnos con ese tipo de características y a veces nosotros como adultos quizá todavía no las hemos desarrollado. Dice aquí que diseñemos un proyecto de vida, que propiciemos afrontar cambios, que sepamos enfrentar riesgos, incertidumbres, fracaso y desilusión. Para ustedes, ¿qué tipo de competencia es esta? Los leo en el chat. O abran su micrófono como gusten. Es para el manejo de situaciones. Ok, vamos a escribir entonces eso. Manejo de situaciones. Y quedó exactamente. Perfecto. Vamos a la siguiente. Ya lleva punto extra, ¿eh? Bien. Dice el otro, movilizan y dirigen los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores hacia la consecución de objetivos concretos. Son más que el saber hacer o el saber ser, porque se manifiestan en la acción de manera integrada. Las competencias para la vida. A ver, perfecto, muy bien. Vamos a escribirlo. Excelente, muy bien. Vamos al siguiente. Documento rector, ese ya nos lo sabemos, ¿verdad? Que define las competencias para la vida y todo lo que hemos platicado, el perfil de egreso, los estándares, los aprendizajes, y además constituyen el trayecto formativo de los estudiantes. Es el plan. Exactamente. Plan. Y programa. Y programas. De estudios. Exactamente. Okay. El plan de estudios. Muy bien. Estudios, perfectamente. ¿Perdón? Plan de estudios, digo, exactamente. Exactamente. Muy bien. Ahora, va el que sigue. Este ya se lo deben saber a fuercita. Las condiciones esenciales. Esa es la palabra clave. Condiciones esenciales. ¿Cuáles son esas condiciones que nos permiten trabajar como docentes? No anden buscando ahí en sus PDFs, ¿eh? Ya los vi que le pusieron pedagógicos. ¿Perdón? Principios pedagógicos. En efecto. Muy bien, perfecto. Sí, ahora que sigue. Esta es una práctica rapidita, nada más para repasar, ¿sale? Bueno, define el tipo de alumno, ese también ya se lo saben, ¿verdad? Define el tipo de alumno que se espera formar. Perfil de egreso. Exacto. Muy bien, vamos avanzando muy rápidamente. Estas sí se van a acordar para el resto de su vida. Es un espacio donde se desarrolla la comunidad, la comunicación y las interacciones. ¿Son los ambientes de aprendizaje? No. A ver, vamos a ver. Ah, caray. Ahí está. Ah, no, ¿qué pasó? Ambientes de... Tal vez sea ambiente y no ambientes. Ambiente de aprendizaje, así es. Ahí quedó. Exacto, muy bien. Capacidad de responder a diferentes situaciones. Es una capacidad, esa es la palabra clave. Competencia. Exacto. La competencia es una capacidad, muy bien. ¿Qué competencias implican la relación armónica con los otros y con la naturaleza? Para la convivencia, ¿no? Competencia para la convivencia. En efecto, muy bien. Aquí está muy fácil. ¿Cuántas horas a la semana están asignadas al estudio de español en primer y segundo grado de la educación primaria en escuelas de medio tiempo? Digo, está muy fácil porque empieza con la N, ¿verdad? 9.
Pues sí, ¿no? Sí, 9. La última, ¿no? Son descriptores de logro. Otra vez, la palabra es descriptores de logro. Ujú. Estándares Estándares. curriculares. Exacto. Estándares curriculares. Estándares. Muy bien, comprobamos. Y tenemos 100 puntos. Entonces, ahí está. Esto que acabo de hacer es únicamente para que ustedes vean cómo pueden repasar. Esta es una forma de repasar nada más, de una manera conceptual, lo que hemos trabajado con todo lo que es el plan de estudios. Aquí les puse bastantes tests en los cuales ustedes pueden entrar, revisarlos y al final les da las respuestas. Entonces, yo les recomendaría, como siempre, pues hacerlo como lo hacemos aquí, es decir, sin lecturas a un lado, tratando de esforzarse en repasar, en entender, en comprender. Recuerden que de los tipos de reactivos, algunos tipos de reactivos son solamente de manera de recordar, ¿no? De conocer, ¿sale? Ya va a haber otros de reflexión, de análisis y de evaluación, que son los que vamos a ver más adelante. Estos son única y exclusivamente recordar y conocer. Entonces, como eso, pues hicimos estos ejercicios, ya revisamos el plan de estudios 2011 y el día de hoy vamos a revisar una lectura más, pero esta lectura va a ir en armonía con lo que hemos trabajado o con lo que vamos a trabajar en este primer dominio. Como les decía, para los que acaban de llegar, una disculpa, por aquí yo crucé la información mal y bueno, pero ya empezamos la sesión y decirles que vamos a empezar a trabajar ya con lo que se refiere al dominio 1. Y el dominio 1 nos habla claramente de que el docente pues debe de asumir una identidad. Y para ello vamos a analizar qué cosa es esto de los dominios, criterios e indicadores muy rápidamente. No los vamos a leer, únicamente les voy a decir dónde lo pueden encontrar. Obviamente se lo van a encontrar en el compendio normativo de la página de UCICAM, que como ustedes saben funciona de maravilla. Bueno, pues ahí está. Entonces, aquí en el dominio 1 yo lo puse como el punto cero. El punto cero es el marco para la excelencia. Entonces, para nosotros, este es lo que nos va a servir como enlace principal. Y aquí le doy un clic y vamos a empezar a leer rápidamente el marco para la excelencia. ¿Qué cosa es esto? Bueno, pues define el perfil profesional, los criterios e indicadores. Entonces, para hacerlo rápido, seguramente ya en algún momento lo habrán leído. Aquí, por ejemplo, se señala qué es lo que se espera que sea un docente en particular o un técnico docente. Y como ustedes pueden ver, señala 4 dominios principales para el docente, para el técnico docente. Por ejemplo, para el asesor técnico pedagógico también señala 4 dominios que son muy parecidos a los del docente. Para el directivo también señala 4 dominios que son diferentes, ahí sí son diferentes para el del el docente. Entonces, estos puntos que son 4, que señalan qué es lo que se espera que sea un asesor técnico pedagógico, un docente, un técnico docente, un directivo, e incluso hay perfiles para el supervisor escolar, también son 4, incluso para educación media superior llega a haber hasta 6 dominios, pero en realidad todos tienen mucho que ver. Ahora, estos dominios que ustedes pueden ver aquí, los vamos a ver particularmente el del docente y a partir de él surgen los demás. No significa que son cosas diferentes, simplemente por temas de didáctica los separaron en 4 aspectos, pero tienen mucho que ver uno con otro. ¿A qué me refiero? Que a veces una lectura nos va a servir para entender el dominio 1, pero esa misma lectura nos va a servir para entender el dominio 3. Por eso ustedes, cuando yo les dé los documentos para estudiar, por ejemplo, para el criterio 1.1, les voy a decir, vamos a revisar esta lectura, 10 nuevas competencias para enseñar. Y cuando vayamos al dominio 3, les voy a decir, vamos a volver a leer este documento de 10 nuevas competencias para enseñar, pero de tal página a tal página. Es el trabajo que yo estoy haciendo ahorita. Les voy a decir qué es lo que tenemos que leer para cada dominio, de qué página, para que no leamos todo. Y aquí vamos a ir analizando lo que compete a estos dominios. Ahora, vamos a tocar este trabajo, pero únicamente desde el punto de vista como digamos, académico. No significa que un docente está partido en cuatro etapas.
siempre ejerce los 4 dominios al mismo tiempo, o un supervisor o un director. Nunca está siendo completamente administrativo o completamente académico. Siempre está realizando todas las opciones, pero para fines didácticos de estudio, por eso se dividieron. Bueno, entonces el dominio 1, por ejemplo, habla de que un maestro debe saber qué es ser maestro, en pocas palabras. Y además, revisar estos principios filosóficos, éticos y legales. Para ello vamos a revisar, y por eso les envié el día de hoy, el primer documento rector, siempre se los he dicho, el artículo 3º de la Constitución Política Mexicana. El día de mañana les voy a enviar el audio del artículo 73, les voy a enviar el artículo 31, fracción primera, y les voy a enviar otros 2 artículos más de la Constitución Mexicana. Y también les voy a enviar audios de la Ley General de Educación. Ahora, para entender esto de los principios filosóficos, éticos y legales, debemos entender que en México tenemos una estructura de leyes. Esa estructura de leyes parte de la principal, que es la Constitución Política. Y a partir de ahí surgen leyes secundarias. Estas leyes secundarias hay varias. La más conocida es la Ley General de Educación, pero aparte hay leyes estatales y otras leyes que también vamos a trabajar en este curso. Entonces, cuando entendamos los principios filosóficos, no nos vamos a meter con temas de filosofías teóricos, con algunos autores o referentes de otros lados. Nos vamos a ir exclusivamente con lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el cambio más fundamental que ustedes van a poder escuchar en los audios son las orientaciones didácticas. ¿Sale? Son 5 puntos de las orientaciones didácticas. ¿Quién me puede decir cuáles son esos 5 puntos que encontramos en la Constitución, que van a regir nuestra práctica en todo momento? Son 5 orientaciones didácticas. ¿Alguien me dice una o me escribe una en el chat? A ver, de uno por uno. Una que ustedes quieran. A ver, eso nos lo aprendimos, de hecho, desde la primaria, ¿no? Que la educación debe de ser laica, gratuita, obligatoria. Y con Peña Nieto era de calidad, ¿no? Pero como lo de Peña Nieto ya no funciona, la palabra calidad la sacamos y sigue siendo laica, gratuita, obligatoria, pero ahora se agregan 5 componentes u orientaciones más que vamos a ver a continuación. Universal. Exactamente, esa es la primera, universal. Inclusiva. Exacto. Humanismo. ¿No entra ahí el humanismo? Exacto, sí. Excelencia. Excelencia. Ajá, exacto, muy bien. Bueno, la excelencia no entra dentro de las 5, pero entra dentro de las características o rasgos posteriores. ¿Sale? Pero bueno, entonces vamos a empezar a señalar, aquí en este artículo 3º, obviamente nos habla de, no nos define qué es la educación, simplemente nos dice que como personas tenemos derecho a la educación. Y aquí hay una confusión muy grande, porque a veces decimos, es que la educación es un derecho. En realidad, no es que sea un derecho, sino que tenemos derecho a la educación, no es lo mismo, ¿sale? La educación, pues, hay muchísimas definiciones y no me voy a poner aquí a tomar una definición en sí. Yo lo único que quiero dejar claro es que la Constitución reconoce a la educación como derecho, no la considera un derecho. Es decir, ¿cuál es la gran diferencia de esto? Que nadie te puede privar de tener educación, y una educación entendida para el Estado como una educación básica, dice aquí, impartida y garantizada por el Estado, ¿sale? Ahora, hay otra confusión por ahí que se tiene, que cuál es la educación básica y cuál es la educación obligatoria, son diferentes, ¿sale? La educación básica, como aquí lo dice, es desde la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Esa es la educación básica. Sin embargo, la educación obligatoria llega hasta la media superior y superior, que ese es el gran tema que trajo este nuevo gobierno con estas universidades que iba a abrir y con todo o que está abriendo. Bueno, una cosa es que sean, aquí dice la educación inicial, conforme a la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias, ¿sale?
ahí. Entonces, una cosa es que sea educación básica y otra cosa es educación obligatoria. No es lo mismo. Bueno, y posteriormente la educación superior pues se cuece aparte, ¿no? En la fracción 10 de este artículo lo vamos a encontrar. Entonces, vamos más para adelante con estos puntos que les decía yo. Entonces dice aquí que se basará la educación en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. En este punto lo vamos a trabajar la semana que viene porque vamos a leer diferentes documentos normativos que nos hablan acerca de cómo garantizar los derechos humanos y por supuesto qué cosa es la igualdad sustantiva. Entonces eso lo vamos a ver la semana que viene. Lo que ahorita quería comentar únicamente es estos principios filosóficos. Los principios filosóficos tienen que ver con esta laicidad, gratuidad y obligatoriedad. Gracias. Pero además se establecen otro tipo de elementos que aquí tenemos que ir observando. Entonces, toda esta información ustedes ya la tienen en audio y la tienen también en texto. Entonces, ya aquí les estoy diciendo, digamos, dónde lo pueden encontrar. ¿Sale? Está en el Classroom. Aquí está el enlace del artículo 3 y el enlace, por supuesto, también del otro documento que vamos a leer o que vamos a analizar el día de hoy. ¿Sale? Entonces, quedamos que eran 5 principios orientadores. No sé si ya los encontraron por ahí. Era universalidad. Ajá. Obligatoria, Viva e inclusiva. gratuita Inclusiva, e inclusiva. Exacto. Muy bien. Junto con los otros 3 que laica. tenemos. Entonces, exacto. Nos los tenemos que aprender. Fíjense bien que estuve leyendo un poquito acerca de la laicidad en la educación y obviamente una vez que se señala que el Estado y la religión, en este caso, tienen caminos diferentes, ha habido un gran error en la interpretación de este apartado. No sé si ustedes tengan la misma percepción que yo. Pero una cosa es que la educación no tenga una característica religiosa y otra cosa es que no se hable de religión en las escuelas. No sé si estoy siendo claro aquí. Es decir, en la materia de formación cívica y ética, por ejemplo, se habla de muchos temas y entre ellos se habla de la diversidad. Y la diversidad tiene que ver con la diversidad de pensamiento. Y muchas de las veces confundimos que la laicidad es no tocar ni con el pétalo de una rosa, ni siquiera mencionar el tema de religión en las aulas. Y me parece que no es así. La educación pública no debe tener una tendencia religiosa, ni debe orientarte hacia el fanatismo, pero sí puede tocar estos temas si son parte del interés de los niños, si son parte de la comunidad, es decir, si se involucran temas de estos de discusión, de crítica, de análisis, está abierto. Y yo he visto que en algunos reactivos se habla mucho de estas interpretaciones. Cuando te preguntan, ¿y qué corresponde con la laicidad? ¿Qué cosa es obligatoriedad? Es decir, te pueden forzar o no forzar a ir a la escuela, se puede hablar o no de la religión en las situaciones didácticas, se puede o no trabajar el tema de la inclusividad, como decíamos aquí, de la educación pública gratuita y la laicidad. Tenemos que entenderlo en su concepto amplio, ¿sale? Y está por reformarse el tema de la gratuidad, porque una cosa es que a ti no te cuesta, tú no tengas que poner un peso, tú directamente como padre o como usuario, a que en realidad la educación sea gratuita, porque alguien le está pagando. ¿Y quién está pagando? El Estado mexicano a través de los impuestos, a través de las aportaciones. Entonces, está por modificarse ese espacio, pero más adelante. Yo lo único que quiero en este punto es que ustedes se queden con una idea crítica acerca de este artículo, que no nos lo aprendamos de memoria, sino lo que lo podamos analizar para que cuando recibamos o tengamos un concepto claro, podamos discernir. A ver, ¿la religión está prohibida abordarse en la escuela? No, no está prohibida. Lo que está prohibido es tener una tendencia religiosa, o orientar, o digamos, dar una cátedra o una misión o una orientación religiosa per se, pero trabajar los temas de religiosidad, de ideologías, incluso hasta, pues es hasta historia, o sea, forma parte de los procesos históricos y de construcción del sistema político, económico, cultural
actual. Entonces, no podemos dejar de lado esos temas. Entonces, con eso termino esta pequeña interpretación del artículo 3. Ahí viene ya el tema de la garantía del artículo 24. Recuerden que los primeros 29 artículos de la Constitución hablan de las garantías individuales. Entonces, tendríamos que echarle un ojo. Yo les recomendaría eso, leer rápidamente la Constitución Política, los primeros 29 artículos, porque nos hablan de las garantías individuales. Al menos tenemos que sabernos, a grosso modo, por ejemplo, el artículo 4, ¿no? Que habla de igualdad sustantiva. Ahí viene la igualdad sustantiva. Por eso el artículo 3 la retoma. El artículo 1, que pues obviamente nos habla de a quién le aplica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, qué cosa es México, eso habla el artículo 2 de esa Constitución, y así como eso nos vamos a ir encontrando todos los artículos. Yo les recomiendo que cuando menos se hagan un resumen del 1 al 29, de qué trata cada artículo, ¿no? Y obviamente a todos nos enseñaron en la escuela el artículo 3, el 27 y el 123, ¿no? Entonces el 27 pues habla del tema de la propiedad privada, ¿no? Pero no ahondamos más en ello. En cambio, si nos metemos al artículo 5, donde nos habla de la libertad de trabajar en lo que yo quiera, el artículo 6 de la libre manifestación de las ideas, vamos a ir complementando nuestra, pues digamos, esta forma de entender el por qué la legislación mexicana tiene que ver primero con esos 29 artículos que hablan de mis libertades, de mis garantías individuales. Artículo 7 de por qué puedo opinar, por qué tengo libertad de opinión. Artículo 8 que nos habla del derecho de petición y de poder hacer el ejercicio de este derecho. En fin, bueno, ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en que son 29 artículos de derechos o de garantías individuales? Porque quiero que vayamos al artículo 31. Después de estos derechos, ¿qué sigue? Después de 29 artículos que nos hablan de garantías de individuales, ¿qué sigue? Bueno, vamos a empezarlos a ver aquí en pantalla. Voy a compartir lo que estamos aquí señalando, porque a mí me resulta un poquito como que hasta desproporcionado, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí está el artículo 27, todo lo que habla de propiedad privada, y el artículo 123 que habla de los derechos del trabajo, ¿no? Entonces, todo eso nos lo aprendimos, esos tres. Yo les recomiendo aprenderse, al menos puntualmente, de qué tratan esos 29 artículos. Y después, obviamente, de pies a cabeza el artículo 3, que es el que nos compete. Pero bueno, ahora, a partir del capítulo 2, que es el capítulo 30, habla de los mexicanos en general, ¿no? Ok, de la nacionalidad, perfecto, pero este no es el artículo que me interesa. Me interesa obligaciones de los mexicanos. Y resulta que después de 29 artículos de garantías, únicamente hay un artículo con 4 fracciones que nos habla de las obligaciones que tenemos como mexicanos. Entonces, cuando el artículo 3 habla de obligatoriedad, se refiere a este artículo 31. Tenemos, fíjense bien, la fracción 2 y la 3 nos hablan particularmente de asistir o recibir instrucción cívica y militar, ¿no? De alistarse a los cuerpos de reserva para conservar. Bueno, yo siento que este artículo 2 y 3 tienen que ver casi única y exclusivamente con el tema de la Cartilla militar, es eso. Y ya, o sea, porque ni te enseñan a usar un arma, ni mucho menos, y que ahora ya se está procurando que sea también para mujeres. Antes recuerdan que era exclusivamente para hombres. Bueno, pues estos 2 artículos yo los quitaría incluso del tema de estudio, me refiero. El artículo 4 me encanta porque ese yo lo he estudiado toda mi vida casi. Como les comento, tengo por ahí la formación de contador, y siempre nos dicen, contribuye para los gastos públicos, es decir, paga tus impuestos, ¿no? Y el que nos queda a nosotros como docentes es el primero, que también fue modificado. Entonces, la fracción primera dice aquí, ser responsables de que sus hijos, hijos, pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y en su caso reciban la militar. Ok. En los términos que establezca la ley. Bueno, ahí se entiende que es la ley secundaria, la Ley General de Educación.
Dice, y aquí es la parte que modificaron, ¿se acuerdan ustedes todos estos videotubers de nuestro ex secretario de Educación que se la pasaba ahí echándose sus videollamadas? Bueno, hablaba de que ya había una coparticipación de los padres de familia en el proceso. Entonces, aquí es donde se fundamenta, dice, así como participar. Antes, si ustedes revisan el artículo 31 anterior, únicamente decía que la obligación de los mexicanos era llevar a sus hijos a la escuela. Así decía, que sus hijos acudan a la escuela, que concurran. Ahora, la modificación del artículo 31 habla de participar en el proceso educativo, revisar su progreso y el desempeño, velando por su bienestar y desarrollo. Y aquí la palabra bienestar, no sé si le suene mucho, pero prácticamente se está utilizando en todas las políticas públicas. Y aquí tendríamos que ponernos a estudiar qué es bienestar y qué es desarrollo. Pero esencialmente, esa es una obligación de los mexicanos, que sus hijos, hijas o pupilos, ¿sale? Entonces, esta parte me parece súper importante. Tenemos que analizarla, tenemos que leerla, tenemos que citarla. Cuando digamos voy a encargar una tarea, voy a pedir un trabajo, voy a citar a mis padres de familia, es que es su obligación como ciudadano mexicano, por eso lo estoy haciendo. Y cuando nos pidan, argumenta por qué estás haciendo esto, aquí está el fundamento principal. Desafortunadamente, no han aterrizado todas estas políticas o principios filosóficos del artículo 3, no han aterrizado a las leyes secundarias, no han aterrizado a la Ley General de Educación ni a otro tipo de leyes. Van poco a poco, como que primero tienen que cambiar la Constitución y después van a cambiar las leyes secundarias, poco a poco lo van haciendo. Pero si nosotros tenemos que realizar una junta, tenemos que mandar a traer al padre de familia, tenemos que pedirle su participación en el proceso, esta es la justificación o argumentación en la cual podemos tomar como base para estos planteamientos. ¿Sale? Bueno, entonces regresamos, obviamente, esto es lo que yo quería platicar el día de hoy, a grosso modo, de la Constitución. Ahí está. Bueno, entonces dice, un maestro que asume su quehacer profesional, y cuando dice asume su quehacer profesional, es que conoce otra vez los principios filosóficos, éticos y legales, que es lo que acabamos de ver de la Constitución mexicana. Ahora, me voy a ir más abajo porque voy a seguir trabajando con el dominio 1, pero ahora vamos a conocer cuáles son los criterios y los indicadores de ese dominio 1. ¿Sale? Aquí hay un comentario en el chat. Permítanme ubicar nada más aquí el criterio y los indicadores. Y ahorita vamos con el chat. O si quieren platicarlo de viva voz, adelante, pueden tomar el micrófono. Sí, buenas noches. Lo que pasa es que luego los papás, no sé si les ha pasado, pero se enojan de que uno los mande a traer y te dicen otra vez, maestro. O sea, como que lo sienten como una carga, como que les quitamos el tiempo. Y como dice Víctor, no, bueno, tenemos que aprendernos bien los artículos, ¿no? O no aprendernos de pies a cabeza, pero sí saberlos interpretar para poder, pues, argumentar el por qué se está haciendo. Y como dice Víctor, es su obligación, no les estamos pidiendo un favor, a eso están y nosotros a eso estamos, ¿no? De ahí que la evaluación es retroalimentarlos a él, decirles cómo van durante el proceso, en fin. Así es, claro. Obviamente hay que tener ese tino para reconocer también, porque eso, cuando veamos el dominio 4, ahí habla de cómo el docente participa con la comunidad. Entonces sí, hay que hacerle entender al padre de familia que tienen una obligación consignada en la Constitución. Y de ahí viene nuestro liderazgo, nuestra capacidad de gestionar, que no sea tan pesado mandarlos a traer, pero obviamente yo entiendo lo que dices, Pati, hay veces que el padre de familia siente que 2 veces es mucho, ¿no? Entonces, pues tenemos que lograr esa gestión de forma adecuada. Bueno. Maestro, yo siento, perdón que lo interrumpa, Sí, yo claro. siento que por eso se modificó, porque se justificaban ellos de cierta manera diciendo, yo estoy cumpliendo con mi obligación. De llevarlo, ¿no? De llevarlo. Y ahí nada más me piden llevarlo y no darle seguimiento. Entonces, hay unos padres que son muy comodines y no, pues, o no le dan importancia a sus hijos, ¿no? A lo mejor y pues tiempo nunca hay, pero siempre que hay que dedicarle prioridad a lo más importante y siento yo que en este caso pues sería la educación de sus hijos.
Yo acabo de hablar con un director y decía que él hablaba con los padres de familia y les decía que había dos opciones, o atendían a sus hijos o tenían que dejarle su hijo al Estado, ¿no? Y hay instituciones o instancias que recogen los hijos cuando el padre de familia no está cumpliendo y hay procedimientos. Obviamente ese director estaba tomando ya un camino drástico que lo único que él quería hacer era como despertar, ¿no? Y finalmente eso sucedía, ¿no? Ningún padre de familia decía, no, pues, sí hay que se lo lleve, ¿no? Sino que efectivamente, pues, en cierta forma lograba algún cambio. Bueno, pero cada quien sabrá las palabras que no transgredan el derecho también de los padres, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Pero bueno, entonces son 4 dominios los que conforman el perfil docente. Ya vimos el primero, que tiene que ver con el hecho de reconocer tu quehacer docente, y después vienen otros 4. Pero para cada dominio corresponde un criterio o varios criterios, y para cada criterio corresponden varios indicadores, que son los que están aquí. Entonces, por ejemplo, el primer dominio que ya platicábamos, ¿cuál es? El del quehacer docente. Su primer criterio es que asume su quehacer docente, el valor de la educación como un derecho de las niñas, niños y adolescentes. Por eso es que la semana que viene vamos a trabajar acerca de este material y yo lo voy a poner en este apartado. Asume su quehacer docente, y aquí voy a agregar todas las lecturas que vamos a tener que ver con el tema de derechos de los niños, y aquí va a ir. Entonces, lo primero que puse fue el artículo 3º. Después, ahorita les voy a decir por qué puse este. Y después vamos a agregar todos los documentos que tengan que ver con derechos de los niños, niñas y adolescentes, con el desarrollo integral, con el bienestar, y listo. Ahora, después de esto podemos leer los indicadores. Obviamente, ya son como esos apartados especiales que aclaran a qué se refiere con esto. Entonces, por ejemplo, aquí dice que reconoce que su trabajo docente cotidiano contribuye otra vez, de desarrollo y bienestar. Si ustedes ven estas dos palabritas, concurren demasiado. ¿En qué cosa es desarrollo y bienestar? También lo vamos a platicar posteriormente. Ahorita lo que quiero que nos centremos es en el hecho de, por ejemplo, que el perfil docente, técnico docente, directivo o de supervisor, se constituye de estos dominios, que cada dominio se constituye a su vez de criterios y que cada criterio se constituye a su vez de indicadores. Ahora, para poder entender, por ejemplo, cuáles son las zonas de alta marginalidad o de alta marginación y vulnerabilidad, también yo les voy a agregar un documento donde se está fijando la autoridad para determinar qué criterios son los que hacen de una zona que sea de alta marginación o no. Por ejemplo, aquí exactamente los documentos que nos hagan entender todos estos indicadores que aquí dicen. Cómo garantizar que todos tengan la igualdad, la equidad, diferencia entre igualdad y equidad, además de contribuir con acciones al cuidado de la integridad de los niños, de los alumnos, privilegiando su interés superior. ¿Sale? Entonces, todos estos indicadores me dicen cuáles son los documentos que yo debo de estudiar, y por eso todos esos documentos yo se los voy a agregar en este apartado. Por eso es que quería explicarles cómo estaba clasificado el curso. ¿Sale? Entonces, van a ver que esto se va a ir construyendo poco a poco. Yo les voy a decir, vamos a leer este documento de tal página a tal página para que no nos cansemos tanto, y después de eso, pues vamos a trabajar. Bueno, el día de hoy tenía planeado que analizáramos tanto el artículo 3º como este otro documento que dice 10 nuevas competencias para enseñar. Y únicamente vamos a revisar la 10ª competencia, que es la que tiene que ver con este dominio. Y por eso también aquí les dejo el enlace para que ustedes puedan entrar a este documento, que seguramente ya muchos de ustedes lo conocen, lo han descargado más de 10 veces, pero que ahora sí nos toca leerlo a profundidad. A ¿Sale? profundidad. Y vamos, ¿perdón? A profundidad, digo. Exacto, exacto. Si ya lo leyeron a profundidad, pues a releerlo, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes pueden ver aquí, este es un documento todavía que habla de las competencias, ya no está tan vigente, sin embargo, sigue siendo recurrente. Esto que habla de ambientes de aprendizaje, de la planeación, de hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, los vamos a ver más adelante, el trabajo en equipo, cómo organizarte, es decir, cómo como docente puedo realizar una gestión efectiva, y platicar con los padres, esto lo vamos a ver en el dominio 4, el usar las nuevas tecnologías lo vamos a ver en el dominio 3,
afrontar deberes y dilemas éticos de la profesión. Lo vamos a ver la semana que viene, pero el día de hoy únicamente vamos a revisar la competencia número 10, ¿sale? Y después de eso, pues vamos a tener un pequeño examen. Aunque, si les parece, pues vamos a tener un pequeño ejercicio como la vez pasada con Kahoot. Así es que si están listos por ahí, si tienen su dispositivo a la mano, vamos a hacer un trabajito rapidito con Kahoot. A ver qué tal nos va. Los que no tengan Kahoot, no se preocupen. Ya saben que pueden anotarlo en su libreta, ¿no? No pasa nada. Los que quieran participar, entren a kahoot.it. Y ahorita les voy a agregar el código. Bueno, este documento habla de las 10 nuevas competencias, que de hecho ya no son ni tan nuevas, pero nos habla de esas competencias para enseñar en la medida de que el plan de estudios estaba basado en un enfoque competencial. Sin embargo, ahora que ya no se habla de competencias, pues finalmente estos conocimientos o estas capacidades del docente siguen vigentes, ¿sale? Entonces, únicamente lo que tenemos que hacer es ir como adaptando esa terminología para no quedarnos, digamos, fuera de la jugada y poderlo trabajar de una manera adecuada. Pero bueno, vamos a compartir entonces pantalla y vamos a anotar el código. Lo estoy generando en este momento para poderlo trabajar. Quienes no tengan, insisto, el Kahoot a la mano o no tengan un dispositivo, simplemente tomen su libretita y con eso. Listo, ahí está el código. 727-2007. Si no quieren que aparezca su nombre, pueden ponerle un sobrenombre a su juego y también no pasa nada, ¿no? Simplemente que sea un sobrenombre como que esté bonito, ¿no? Que no esté ahí como un nombre ahí feo, ¿no? Porque luego hay gente, esto lo he trabajado con niños y luego se ponen cada nombre que el monstruo infeliz y cuántas cosas se ponen, pero bueno. Listo, entramos a kahoot.it y vamos a entrarle, ¿no? Esperamos unos segunditos en lo que se unen. El código es 727-2007. Está fácil. Ok, recuerden que este juego, la pregunta aparece en la pantalla, les da un tiempo y ustedes lo único que tienen que escoger es el color de la respuesta. En su dispositivo únicamente va a aparecer los 4 colores o los 2 colores o los 3 colores, dependiendo si son 2, 3 o 4 opciones de respuesta. Y ustedes lo único que tienen que hacer es oprimir el color de la respuesta en su pantalla. Si no tienen Kahoot o no tienen el dispositivo, anoten el color, así como una lista de preguntas y anoten el color de la respuesta y al final va a aparecer la respuesta correcta. ¿Ok? Bueno, pues están incorporándose cada vez más. Vamos a dar un minutito más para empezar. Recuerden también que esta sesión está siendo videograbada, así es que para quienes no hayan tenido la oportunidad de estar o se hayan perdido un poquito, la vamos a tener ahí lista para que la tengan. Muy bien. Bueno, les pregunto a los demás que no se han unido si los esperamos o podemos empezar. Empezamos. Empezamos. Sale, para que no se nos vaya el tiempo, ¿sale? De todos modos, se pueden unir poco a poco. No me gustaría dejar a nadie afuera que quiera participar, no me gusta dejarlos afuera, pero pueden unirse incluso empezadas las sesiones, ¿sale? Empezada la sesión, pueden unirse poco a poco. Listo, pues empezamos. Ahí están.
Aquí hay mucho colchón de tiempo, ¿ya se fijaron? ¿Qué cosa quiere decir las representaciones de los alumnos? A ver, ¿quién se anima a compartir su respuesta? Puede estar bien, puede estar mal. Este tipo de dinámicas de EducaPlay como de Kahoot las vamos a trabajar únicamente esta y las siguientes 2 sesiones. Y a partir de ahí nos vamos a ir con unos simuladores. Es más, el día de hoy les voy a dejar un simulador para quien guste empezar a practicar. Ahí lo van a poder trabajar. Pero bueno, ahí está. Ya tenemos 10 respuestas. Al parecer son 12 participantes. Entonces ya estamos por terminar. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo nos fue? Muy dividido el puntaje. Fíjense cómo aquí hay una discusión bien importante cuando dicen, es que el docente tiene que llevar su planeación hecha, pero ya si el alumno va con ganas o sin ganas es problema de él. ¿Qué quiere decir Philippe Renaud con animar las situaciones de aprendizaje? ¿Quién se anima a decir su respuesta? Ok, nos quedan Es 20 segundos. conocer a través de una disciplina, la azul. La azul, ok. Conste que no se vale ver ahí los documentos, ¿eh? Tenemos que leerlo así nada más como una práctica ahorita. Insisto, nada más vamos a tener este tipo de ejercicios, estas primeras sesiones, ya después vamos a cambiar la dinámica. Ok, pues ahí está, mira. La mayoría con el 10, con el verde. Controles periódicos de competencias. Recuerden que las competencias son capacidades. Entonces, los que han estado conmigo en los grupos de estudio, de evaluación, hemos visto que el docente tiene, en el enfoque formativo, debe de tener una capacidad de observación importante y además una definición de esta periodicidad por alumno, ¿sale? Porque entendemos que va en una progresión. A veces esa progresión no es lineal, a veces es cuántica, a veces es curva. Obviamente Piaget propuso una progresión lineal para que no te perdieras, pero tú puedes ver cómo un niño a veces está en un espacio y a veces está en otro. Ahora, ¿cómo establecer esos controles? Con la anticipación de los resultados de expresión colectiva puede ser. Bueno, ahí está la opinión de su compañero, que puede ser un tip, porque en el caso del final de año escolar ya como que ¿para qué, no? Que favorezca la metacognición me suena a otra cosa. A ver, vamos a ver. Fíjense bien, ándenle.
Vamos a leer si esto es cierto, ¿no? Ahorita que veamos el documento a grosso modo. Vamos a ver. ¿Qué deberá hacer la escuela? Entiéndase, no el edificio, sino el conjunto de docentes para fomentar el deseo de saber, fomentar el deseo. Y aquí viene a colación con lo que platicamos. No basta con recibir a los niños y plantear una situación como el docente la imagina, sino tiene que propiciar que el alumno quiera aprender y decida por sí mismo hacerlo. Acuérdense que estas son ideas propuestas por Philippe Perrenau. Pueden no coincidir con las de ustedes. Y puede tener o no razón, pero finalmente es lo que él considera, ¿no? ¿Qué opinan? Sin temor a equivocarse, ¿cuál creen que sea la respuesta correcta? Al menos para este ejercicio. Aligerar considerablemente sus programas. Ok. ¿Y usted coincide con eso, sí? Perfecto, ahí no había mucho. Sí, obviamente comprar materiales es una buena alternativa, pero dentro de esas dos, pues esa que plantea Philip, pues tiene mucho que ver. Y por eso no sé si ustedes se daban cuenta que a mí me tocó que me enseñaran la raíz cuadrada, e incluso cuando presenté que en aquel entonces era la Olimpiada del Conocimiento, me tocó contestar todavía capitales y países de África, cuando iba yo en la primaria. Ahora, ¿qué se ve de eso? Prácticamente nada, ¿no? Entonces, se han seguido estas recomendaciones de estos teóricos a medida de que se vayan aligerando estas cargas académicas. Pero bueno, la competencia profesional, dice aquí, requiere 2 recursos al menos, ¿no? ¿Qué opinan? Y si pueden argumentar su respuesta, mejor, ¿eh? Comprensión y habilidades. ¿Por qué cree que esas dos, maestra? A ver. Porque es lo que vamos desarrollando a través del estar aprendiendo, ¿sí? Y estar enfrentándonos a diversas situaciones, las cuales tenemos que resolver a través de habilidades que vamos a tener ya o desarrolladas o vamos desarrollando. Asimismo, la comprensión quizá de, pues, de esas problemáticas de nuestro ambiente. Perfecto. Yo no descartaría lectura y comprensión, pero obviamente otra vez, aquí estamos hablando de Philippe Renaud, ¿qué dijo él como recursos? ¿Qué considera él como recursos, no? Pero en efecto, comprensión y habilidades, pues es la respuesta adecuada. O sea, digamos, son como esas respuestas trampa, ¿no? Que te van diciendo, también puede ser un recurso deseable, ¿no? Un recurso necesario. Un equipo pedagógico. Órale. A ver aquí quién le entra. Esto todos tenemos en nuestra escuela, ¿no? A ver quién dice yo, cuáles son esos problemas para formar y renovar un equipo pedagógico.
Bueno, pues estamos sobre tiempo, nadie se animó. ¿Y qué tal si sí latinaron? Miren, ahí casi todos latinaron. Ahí está. Otra vez les digo, no significa que los otros no estén bien, ¿sale? Esto es un repaso de qué es lo que trata este documento, ¿ok? ¿Cómo pueden informar e implicar a los padres? Ah, esta está buena. Pues yo definitivamente el azul, no sé ustedes. Ahí se resuelve todo, salen las verdades. El de fomentar reuniones de conducción e implicación. Ah. Fíjense que estaba leyendo un documento que habla de cómo elaborar reactivos Ceneval. Y una de las características para elaborar un buen reactivo es que las respuestas posibles tengan una extensión similar. Entonces, obviamente este no es un reactivo Ceneval, es solamente uno de repaso. Y como ustedes pueden ver, casi como que la respuesta más larga es como que la correcta, ¿no? Esa nos va dando ahí una pauta, ¿no? Y las demás, la verdad, están muy... De hecho, este documento que les estoy contando de cómo elaborar reactivos Ceneval, también se los dejé en el Classroom. Viene en el apartado que dice, en el apartado que dice estrategias adicionales. Ahí ustedes van a encontrar cómo es que se forma un reactivo Ceneval para que ustedes tengan la idea, y sepan cómo vienen estructurados esos reactivos. Se evita, por ejemplo, las palabras no, se evita exactamente, nunca, para siempre. Cuando es una pregunta de excepción, se ocupa la palabra excepto. En fin, tiene varias características más que ahí vienen consignadas para que si quieren echar un ojito, bueno, también eso lo veríamos casi al final. La informática, cuando se hablaba de informática en la escuela, ¿no? Ahora se habla de robótica, ahora se habla de telemática, ahora se habla de tantas cosas, ¿no? Pero bueno, la informática. Y me está pasando ahorita como con el ajedrez, ¿no? O como con el inglés, o como con la robótica, ¿no? Debería ser una disciplina de pleno derecho, así como las naturales. Se proponía mucho la informática como una materia, como la educación física. Así empezó la educación física, como una propuesta. De hecho, educación física no tiene mucho tiempo. Y empezó a haber una discusión. ¿Qué tiene que ser? ¿Una materia, una disciplina? Simplemente debería tomarse en cuenta como una habilidad o un recurso didáctico. Insisto, pasa lo mismo con los maestros de música, ¿no? Que ponen la música como una estrategia didáctica, con el ajedrez, con las artes marciales, con el yoga, con la filosofía, ¿no? ¿Qué será en este caso? Y en este caso, pues está muy mal hechito aquí el reactivo. Bueno, pues nos lleva otra vez al reactivo más largo. Bueno, Nayeli está encendida. Se me hace que algo ahí está tomando si no nos invitan a Nayeli para relajarse. Si les parece bien, no, pues ya son 9 de 10, ya más nos falta una, entonces ya vamos a terminar. Así es que dice aquí, servirse el sistema de evaluación. Es así, casi como que trabajan y les pongo un punto, ¿no? O si no trabajan, les bajo un punto, ¿no? ¿A qué les suena eso? A una experiencia tradicional. Suena mucho a eso, ¿ah? Así como que Así es. Y de hecho la palabra evaluación aquí está siendo mal empleada, ¿no?
el sistema de caso. acreditación, sería el sistema de acreditación. Si participas, ya ves, hay muchas actividades en las escuelas que si participan en tal experiencia o en tal, no sé, tal actividad, pues les vamos a subir un punto al grupo o en fin. Si no lo hacen, pues les bajamos, sobre todo en secundaria, ¿no? Que para que los niños bailen, canten, lo que sea, y quieren obligarlos a través de eso, pues a eso me sonó. Pero bueno, listo, la última pregunta. Dice, ¿cómo pueden contribuir en su medida a hacer evolucionar el oficio hacia la profesión? Aquí se hablaba mucho del docente como un técnico, ¿no? Por eso la diferencia entre docente y técnico docente. Se hablaba de un docente profesional, un docente que se preparaba, un docente que definía su propia ruta de crecimiento, de preparación, y el técnico docente, que es el que decía, bueno, pues a mí el gobierno me dice que yo haga esto y yo lo hago, y listo, ¿no? Soy un empleado, soy un técnico, es un oficio en el cual yo tengo que repetir. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde mi punto de vista como docente? Y ahí también la respuesta está muy, muy clarita, ¿no? ¿Cómo puedo practicar acerca de lo que estoy haciendo? Bueno, este fue un ejercicio, si ustedes quieren verlo así, un poquito fácil, de alguna forma, aunque nos dimos cuenta que algunos conceptos que maneja el autor, pues no nos son tan conocidos, ¿no? O sea, como que no los hemos identificado tanto, no nos los hemos apropiado de tal manera. El día de hoy vamos a hacer un repaso muy leve de este autor. Obviamente, estas actividades las van a tener ustedes ahí para que las puedan repasar cuantas veces quieran. Ah, perdón, quité la tabla de honor. Pero ahí está Nayeli en tercer lugar, América en segundo lugar y Xochitl. Qué bárbara, Xochitl, de veras. Ahí nos invitas a algo con... Perfecto, pues un aplauso a Xochitl porque se lo merece, se lo merece. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Está usted muy atenta, Xochitl. Y además nos dijo varias respuestas, ¿eh? Así es que no es coda, no es coda. Sale. Entonces, pues vamos a revisar rápidamente a qué se refiere con este documento. Y como les digo, es interesante que a veces lo vemos ahí, nada más, a veces vemos algunos resúmenes que de repente nos mandan y eso, desde mi experiencia, no nos funciona. Tenemos que hacer nosotros nuestros propios resúmenes, ¿sale? Yo lo que voy a hacer es platicar únicamente a grosso modo a qué se refiere. Y aquí dice, por ejemplo, la primera competencia, ¿se acuerdan de la palabra animar? Aquí viene, la vamos a leer, la gestión del progreso, la elaboración de dispositivos de diferenciación. Estas palabras que son un poco raras, bueno, hay que entenderlas desde el autor, no desde nosotros. Y muchas de las veces queremos leerlas a partir de nosotros. Tenemos que leerlas a partir del autor. Por eso conviene leer el texto original, ya se los decía el maestro Jorge. Bueno, entonces, vamos a revisar únicamente el número 10. Aquí ya vimos con este ejercicio de Kahoot como un repaso grande o a grosso modo acerca de qué es lo que pretende el autor y estas palabras que comenta. Bueno, Nayeli se va, pero no te preocupes, te mandamos el audio y nosotros estamos ya a punto de terminar, ¿sale? Únicamente vamos a repasar a grosso modo esta competencia número 10. Dice, organiza la propia formación, rápidamente. Dice, saber organizar la propia formación continua no podría perjudicar, todos estamos de acuerdo, pero ¿por qué convertirla en una de estas 10 competencias? Dice, porque condiciona la puesta al día y el desarrollo de las demás. Entonces, a grosso modo, el autor lo que señala es que ninguna competencia la podemos tomar como que ya la aprendí y ahí va a permanecer como si fuera un andar en bicicleta, ¿no? Él así lo señala. Es decir, el ser docente y el ser un profesional de la docencia nos lleva a prepararnos constantemente, a formarnos en estas nuevas teorías, en estas nuevas formas de interpretar. Ya lo vimos en un principio, no tan solo los textos teóricos, sino también los legales, porque unos le dan vida a otros.
Este texto en particular le dio vida a la reforma anterior y el artículo 3º le está dando vida a los nuevos textos que ni siquiera existen, los de la nueva escuela mexicana, se están construyendo, pero ahora se están construyendo al revés. Antes, digamos, los principios filosóficos legales se construían a partir de construcciones teóricas ya hechas. No sé si les tocó escuchar muchas veces que el gobierno mexicano compraba modelos extranjeros y los traía a México. Eso pasaba antes. Ahora se está haciendo al revés. No por ello significa que sea mejor o peor, pero lo están haciendo al revés. Primero modifican la Constitución y ahora empiezan a pedir que salga del público, del pueblo bueno, del pueblo teórico, esas experiencias, pero no podemos dejar de lado esto que ya aprendimos. Entonces significa que desde un punto de vista práctico, por ejemplo, o como la bicicleta, aquí lo señala, las competencias se tienen que construir, reconstruir y a veces destruir para poder volver a generar circunstancias que nos lleven a un aprendizaje nuevo. Este entrenamiento de leer, volver a leer, nos va a llevar a una formación continua, es decir, a crear un ambiente de aprendizaje particular. Entonces, no sé ustedes cómo lo hayan hecho, cómo se estén organizando, pero para mí una de las mejores formas de poder organizar nuestro estudio ha sido a través del Classroom. Por eso es que lo hemos hecho así. Hemos ido guardando estos documentos de una forma elevada y van a ir avanzando a un nivel taxonómico. Por eso les dije, lo primero que vamos a trabajar es el conocimiento y el recordatorio. En ese nivel taxonómico vamos a elevarnos un poco más hacia el aprender a aprender, al razonar, al comunicar, al evaluar. ¿Sale? Entonces, aquí nos habla de que nosotros como docentes, aquí estamos hablando de nosotros como docentes más allá de nuestra práctica en nuestro salón de clase. Dice, tenemos que recurrir a métodos más activos. El hecho de estar aquí en esta reunión y escuchar lo que yo puedo decirles es parte, únicamente una de las partes que vamos a tener, pero el elaborar un resumen, el realizar nuestros ejercicios, incluso en una de las prácticas que yo les pedí aquí, por ejemplo, en este de 10 competencias nuevas, lo voy a abrir y fíjense lo que les estoy pidiendo. Voy a abrir este documento. Ah, no, en este no es. En otro documento se los pedí. Dije, lean el documento, ahorita lo encuentro, lean el documento y no nos vamos a quedar con la simple lectura, sino que, por ejemplo, la maestra Conchita va a leer las 10 nuevas competencias, el artículo 10, la competencia 10. Va a empezar a leer y va a generar una pregunta, y esa pregunta la va a poner ahí. Elsie, Heidi, Xochitl, Argelia, Patty, van a elaborar otra pregunta. Si ustedes las ponen sus preguntas ahí, yo las voy a juntar y las voy a poner como en un nuevo Kahoot o en un nuevo EducaPlay. Y esto nos va a servir como una herramienta de estudio. Por eso la vez anterior creamos un documento colaborativo. Ahí trabajamos. A algunos les sirvió, a otros no, porque quizá no pudieron participar o lo que sea. Ahorita en algunos documentos, o no tomen así como que en seco esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, si voy a trabajar este documento del artículo 3º, no me quedo ahí, simplemente entro al acuerdo, por ejemplo, el acuerdo 592, y en la sección de comentarios, aquí donde dice ver la tarea, bueno, pues en las instrucciones, aquí en la parte de abajo siempre aparecen comentarios de clase. Yo aquí puedo dejar una pregunta con su respectiva respuesta. Incluso agréguenle la página en la que está ese texto que pude agregar. Es más, el maestro Jorge en algún momento se los dijo, vamos a tratar de hacer preguntas de esta forma. No nada más como ahorita yo se los presenté en Kahoot, en EducaPlay, una pregunta y su respuesta casi como en la escuela nos hacían, ¿no? Buscan en la página 35 y ahí decía, los principios pedagógicos son, y ahí decía esto, sino que yo los invitaría a que traduzcan lo que hicimos la otra vez, me parece que fue con Elsie o no me acuerdo con quién más, traduzcan eso que están leyendo en un ejemplo que les haya pasado en su vida cotidiana y agréguenlo ahí. A mí me pasó esto. Por ejemplo, yo me quise un día reunir con mis compañeros de trabajo para estudiar para el examen, con mis compañeros docentes, ¿no? Formamos un grupo de WhatsApp y ahí nos reuníamos y platicamos. Eso que estaba yo haciendo, de acuerdo a las 10 nuevas competencias de Philippe Renaud, se refiere a, ¿sale? Entonces pongo el caso práctico y hago como el ejercicio y pongo la respuesta, ¿sale? De esta forma, ustedes me permiten a mí construir un banco para ustedes mismas
y o para ustedes mismos y que lo puedan construir. Esta es solamente una propuesta que les hago porque a ustedes les puede servir como un ejercicio para estudiar, para ustedes mismas para estudiar, ¿sale? Entonces, ahí está la propuesta que les hago de este documento y de cualquiera que ustedes tengan en la sección de comentarios, ahí pueden hacerlo. Si ustedes hacen eso, mi compromiso va a ser traducir esas preguntas en un formulario de autorrespuesta con las respuestas correctas, ¿sale? Bueno. Habla aquí de otras prácticas, por ejemplo, de un docente que se va formando, dice, una disciplina menos estricta, ¿se acuerdan cómo era antes? Bueno, dejando más libertad a los alumnos, obviamente siempre y cuando entendamos qué cosa es la libertad. ¿Ok? Bueno, aquí vienen algunas prácticas pedagógicas que cambian lentamente pero profundamente. Y aquí viene una lista de estas prácticas. Hay que leerlas, hay que asumirlas, hay que ver en cuáles todavía estamos atorados nosotros, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros no valoramos la cooperación entre los alumnos, ¿sí? Hacemos nuestras prácticas muy, muy rígidas. Esto yo lo he comentado muchísimo. Yo he visto secuencias didácticas que van de A, B a C. Nunca plantean un A1, un B1, un B3, un C1, C2, C3, una negociación con los alumnos, una integración de oportunidades, yo le llamo una integración de aprendizajes no esperados, situaciones imprevisibles, es decir, todas estas prácticas nos llevan hacia esta nueva forma de pensar la educación, a esta nueva forma de pensar las prácticas educativas, ¿sale? Son más sensibles, por ejemplo, los docentes a lo que está sucediendo en el contexto del alumno, ¿sale? Bueno, estas son las prácticas que dice que deben permear en esta progresión. A ver, por ahí hay un audio prendido. Ok, muy bien. Esta formación docente tiene que ir hacia la revaloración de nuestra propia práctica, pero también hacia nuestra autocrítica. Si no entramos a un proceso de autocrítica, no vamos a poder entender ni siquiera a qué se refiere Philippe Pernaut con estas competencias para enseñar, ¿sale? Además, ya para terminar esta breve revisión, dice aquí que el referencial de Ginebra dice, distingue 5 componentes principales para esta competencia, saber explicitar sus prácticas, por eso hace un momento les dije, tenemos que empezar a tomar ya como base las referencias, ¿cómo puedo argumentarla? A veces decimos que yo tengo la idea aquí en la cabeza, pero no la puedo explicar, no puedo decirle a mis alumnos, no puedo planear. Eso es explicitar mi práctica. Muchas de las veces yo tengo en la mente una idea de cómo llevar a cabo, pero no la puedo explicar, ni tampoco la puedo poner en un texto. Otra, establecer un balance de competencias y un programa personal de formación, ¿sale? Este balance de competencias. Aquí algunos de ustedes, a lo mejor, qué sé yo, Heidi es muy buena en el tema de gestionar ambientes de aprendizaje, pero a lo mejor tiene una dificultad en otra de las competencias, entonces tengo que prepararme más en aquella competencia que más me haga falta. Negociar un proyecto de formación con los compañeros, generar equipos, redes, ¿sale? Implicarse en tareas a nivel general de la enseñanza o del sistema educativo. Esto me recuerda mucho, este año yo participé en cerca de 5 foros con diputados donde les hacíamos planteamientos de qué es lo que los docentes queríamos que fuera la educación. No sé si alguno de ustedes formó parte de estos procesos. Yo quiero pensar que sí. Igual no nos tomaron en cuenta, ¿no? Igual nada más nos escucharon, se llevaron el folder o mandamos un correo y no funcionó. Pero finalmente hay que implicarse en esas tareas. Hay que formar parte de esas tareas. Y finalmente acoger y participar en la formación de los compañeros. Y aquí viene la explicación uno por uno de qué se refiere. Entonces, como ustedes pueden ver, es una lectura realmente ligera, pero muy profunda que nos va a llevar a hacer estos esquemas, infografías, resúmenes, preguntas que nos lleven a cuestionarnos si es que estamos haciendo bien o no las cosas. En el grupo de estudio que estamos haciendo los miércoles, todo esto yo lo voy a ir detallando, pero va a llegar hasta que nos toquen esos temas, ¿no? Para efectos de lo que estamos haciendo en este curso, yo les propongo eso, realicen por favor esos ejercicios y yo les voy a dejar en el Classroom ya esas actividades para que ustedes las desarrollen poco a poco. Esto tiene que ver con el dominio número 1,
con los indicadores y con los criterios que ya el día de hoy revisamos cómo se componen. Para la siguiente materia, insisto, vamos a ver el tema de derechos de los niños, de las niñas, algunos aspectos legales, filosóficos, y ya vamos a entrar como que muy concretos en materia. Pero, ¿qué cosa es lo que deben estudiar? Desde mi punto de vista, ya lo vimos, el texto de Mese, ya ese ya lo tienen dominado, el 592, ya también lo tienen, queda como para esta semana el artículo 3º, la Ley General de Educación en los artículos que yo les voy a decir, y particularmente lean esta 10ª competencia de Philippe Perrenau, ¿sale? Esos son los temas que yo les recomendaría o les sugiero en esta línea que vamos siguiendo de lectura, digamos, a grosso modo. Y ustedes van a ver cómo en el Classroom vamos a ir puntualizando exactamente las actividades que nos lleven a repasar. Ahora, ¿quieren repasar las actividades anteriores? Ya les enseñé que tenemos un montón de cuestionarios, un montón de test, de prácticas que no son solamente test, sino que tienen que ver con relacionar, con completar, con crucigramas, para ir repasando. Y yo voy a ir generando de cada una de las actividades esas preguntas que les ayuden a repasar. A partir como de la cuarta, quinta sesión, nos vamos a meter con reactivos ya tipo Ceneval. Ahorita estamos trabajando con reactivos de tipo repaso. Y les dije que el día de hoy les iba a dar un simulador. Quizá ya algunos lo tienen, quizá no. Bueno, pues ahí se los dejo. Quien se quiera adelantar en la tarea, pues aquí se los voy a poner en el grupo de WhatsApp. A ver. Ahí está. Y los que no, pues aquí en el chat del grupo. Exacto, Pati. Del acuerdo 592 son 482 páginas, pero ya hemos leído mucho al respecto. Es decir, ustedes se deben de aprender. Yo ahorita les tengo que preguntar de memoria las 5 competencias para la vida, se las tienen que saber. Les tengo que preguntar rasgos del perfil de egreso, mínimo 3 se los deben de saber. Los 12 principios filosóficos ya se los deben de saber. O sea, eso es el acuerdo 592. Y más adelante entraremos ya con los programas de estudio. Pero quien quiere entrar a un simulador ya como que... Ahora, les voy a explicar cómo funciona este simulador. Quien quiera irse adelantando, esto lo vamos a ver más adelante. Pero quien quiera irse adelantando, les voy a platicar rápidamente. Yo así entré. Aquí está un ejercicio. Es para que conozcan más o menos la plataforma. Aquí dice permanecer en modo de no sé qué cosa. Bueno, muchos textos. Continuar. Y aquí dice, faltan 18 segundos. No sé por qué le pusieron eso, pero bueno, ahí dice. Es como para que te pongas nervioso desde ahorita. Porque el día en que te pongan tu examen, así va a aparecer, ¿no? Te faltan tantos segundos para empezar y ahí va a estar con las uñas mordiéndote. Y a partir de ese entonces te quedan tantos minutos para trabajar, ¿no? Entonces ya empieza aquí, ¿no? Y dice, teclea tu correo, tu folio y tu contraseña. Ah, caray. Pues yo le voy a poner un correo el que sea. Yo hace ratito nomás le puse así, @2, ya, que parezca correo, ¿no? Folio el que sea. Y contraseña, pues el mismo folio, ¿no? A ver qué pasa. 324, contraseña 324, ingresar. Y ya entré, ¿no? Entonces, entro y ahí empiezan las preguntas. Ahora, este simulador es más que nada para que ustedes se familiaricen con cómo va a ser el sistema. Entonces aquí pueden ampliar el tamaño de letra, disminuir el tamaño de letra. Aquí está para que sientan la presión desde ahorita. Dice, restan 2 horas para concluir. Bueno, como ustedes pueden ver, dice folio 324, es decir, mi examen va a ser diferente al de junto. Así que si estás practicando tus ojos de caracol, volteando para ver qué puedes pescarle al de junto, pues yo creo que no te desgastes. Bueno, y aquí está, pregunta 1. Esta es una pregunta simple, es una pregunta, hay unas que son multireactivo, es decir, que una pregunta te genera 4 más, ¿no? Esta no, esta es directa. Entonces dice, cuando el docente de precálculo revisó la actividad de cierre de funciones lineales como modelo matemático, se dio cuenta que 30%, o sea, aquí no nos interesa. O sea, estas no son preguntas adecuadas para ustedes, solamente es el simulador de la plataforma. Entonces vamos a darle un clic en la que sea. ¿Qué va a pasar? Dice, confirma tu respuesta. Ah, bueno, ¿quieres cambiar tu respuesta o confirmar? Bueno, ya avancé, le puse confirmar y avanzar. Y ahí está, y me va a ir, insisto, no se mortifiquen si saben o no, porque son preguntas muy especializadas, ¿sale? Es decir, únicamente es para que se familiaricen con la plataforma, ya que los simuladores que ahorita yo les estoy proponiendo, pues son muy divertidos, muy dinámicos,
pero ya el feíto, pues ese es el que les acabo de mostrar, ¿no? Entonces, eso es únicamente ¿para qué? Para que practiquen, ¿sale? Practiquen el entorno.